En la moneda, habló el presidente Boric. Y Francesco Gatzela nos va a dar todas esas señales que se dieron ayer en lo político. ¿Cierto, Francesco? Efectivamente, Pri, ¿cómo estás, Repe? El presidente de la República acaba de hablar y respondió preguntas a propósito de una cuestión que estábamos esperando hace 3 meses y que ya algunos derechamente pensaban que no se iba a resolver en el mes de diciembre. Y es que finalmente, Pri, hay acuerdo constitucional. No, estaba pillando la máquina, se estaba terminando el año. ¿Y tú sabes por qué lo era esperábamos importante? para septiembre, para el 18 de septiembre? ¿Te acordás que íbamos a ver la cueca? El problema es que los plazos para que tuviéramos la cantidad de elecciones, que son elección de nuevos reactores, claro, el día de mañana lo que va a significar el plebiscito de salida. Llamar consejeros. Porque se llama Consejo Constitucional. Efectivamente, hay varias diferencias, ¿cómo está, Repe? Hay varias diferencias con respecto a lo que fue la convención, pero el presidente dijo, los chilenos y chilenas nos dieron una segunda oportunidad, hay que aprovecharla, y habló de este órgano de expertos que finalmente no va a ser elegido por la ciudadanía, que va a ser, dice él, un órgano asesor, aunque para otros va a tener un rol mucho más clave. Claro. Pero básicamente es un discurso en el cual reconoce este acuerdo, dice que es lo mejor que tenemos para avanzar y que todos se dieron. Está el presidente del Senado hablando este minuto, el senador Álvaro Elizalde, escuchemos sus palabras. Para todas las chilenas y chilenos. Quiero, como lo hice ayer, agradecer el rol que le correspondió a los medios de comunicación que han estado cubriendo permanentemente estas actividades y bueno, vamos a contestar las preguntas que estimen convenientes y le hemos hecho entrega de una copia del acuerdo al presidente de la República con la firma de todos quienes lo suscribieron. Muchas gracias. Bueno, pues yo entiendo, Francesco, que lo sustancial... Bueno, solo decir de que en Chile recuperar la democracia costó muchos años y por lo tanto hay que cuidarla y nuestro deber como generación es cuidar una democracia que a través de un proceso constituyente como este se da una segunda y probablemente última oportunidad de tener una constitución hecha en democracia. Oye, es como y eso ahora o nunca. Creo que tiene que llenarnos de orgullo a todos y a todas, porque es bastante inexplicable que en el siglo XXI 40 años después Chile siga teniendo una constitución que tiene como origen una dictadura y por eso el acuerdo de ayer tiene que revelarse, sobre todo considerando que tuvimos un plebiscito en donde fue rechazado. Aquí le pone presión al asunto, porque dice es ahora o nunca. Es la última oportunidad. Bueno, pero realmente no es la última oportunidad desde el punto de vista que esto se podría rechazar mañana tal cual se rechazó el anterior texto. Claro. Efectivamente todos esperamos, creo yo, ¿no? ¿Por qué alguien va a pensar que esto tiene que irse de nuevo al tacho de la basura? Pero porque hay puntos de consenso. Hay varios puntos de consenso, si bien no todas las fuerzas del Parlamento están representadas en este acuerdo, republicanos, el Partido de la Gente y el Partido Humanista no están, pero podemos entrar en ese detalle después. Tenemos varias cosas que la distinguen de lo que fue la anterior convención. Primero, no es una hoja en blanco. Ese es un punto clave. Un punto clave que dice, no vamos a partir de cero. No hay opciones a que todos digamos lo que pensamos y escribamos lo que queramos. Claro. Que era más o menos la premisa anterior. Sino más bien hay... De hecho, ya están consensuadas unas bases constitucionales, que son 12 puntos bastante genéricos, pero que más o menos describen lo que quieren para Chile. Mira. Y va a haber una comisión de juristas que va a estar resguardando que los límites sean justamente esas bases. Ayer se presentaron dos cosas que tú estás describiendo muy bien, Francesco, que tiene que ver. Primero, estos 12 puntos que son el acuerdo. Es decir, estos son los famosos bordes, ¿no? Los márgenes, los mínimos comunes en los que tenemos que establecer en este nuevo texto. Eso no se toca. Y después está el acuerdo desde el punto de vista de cómo se va a realizar, digamos. Claro. O sea, cuál va a ser el proceso. Pero en el político, en el proceso. Fue difícil, pero una de las cosas que destacó incluso Álvaro Elizalde anoche es que tuvieron conflictos, hubo momentos tensos, pero nadie se levantó de la mesa. Republicano no estuvo. Pero Republicano no estuvo. Es que mira, José Antonio Kast lo dijo ayer en su regreso a las entrevistas, ¿no? Estuvo en Estado Nacional, La Tercera, estuvo acá en la radio del 13. Sí. Dice, no es necesaria una nueva constitución para Chile. Y su bancada de parlamentarios, la del Partido Republicano, está en esa parada. El Partido de la Gente no es que diga derechamente no es necesaria una nueva constitución, sino más bien que el rechazo había dicho otra cosa, que se tendrían que hacer reformas, pero no necesariamente un proceso constituyente nuevo. Mejorar la actual a través de reformas. Y está el Partido Humanista, que lo lidera hoy por hoy, al menos en lo comunicacional, Pamela Giles. Absolutamente. Que derechamente ha dicho esto es antidemocrático porque no se le está preguntando a la gente lo que ustedes están diciendo y por lo tanto esto se va a rechazar igual. Podemos revisar ese tweet después. Pero miren la gráfica que tenemos acá. Ya.
Como decía la PRI, esto se va a llamar Consejo Constitucional. Va a tener 24 expertos designados por el Congreso. Ojo, esto va a ser ¿Tiene que ahora. ser aprobado? Ahora en enero tienen que estar nombrados. Los 24 expertos designados en el Congreso tienen que ser aprobados por todo el Congreso. ¿Cómo es eso? Hay 12 miembros que van a ser parte de la Cámara, que se aprueban en la Cámara, y hay 12 miembros en el Senado que se aprueban en el Senado. Y lo interesante de esto es que esto es luego, muy, muy luego. ¿Qué es lo que pasa? Ojo, que el presidente dijo que esto iba a ser un consejo asesor de la convención, o sea, del consejo, y hay otros que te van a decir que van a tener un rol bastante más protagónico que simplemente asesorar. Por lo menos ayer se dio cuenta de que iban a tener bastante voz y voto. Harta voz, harto voto. Y por último, para explicar la gráfica, tenemos 50 consejeros constitucionales electos y al final del día esto se puede transformar en un órgano mixto entre estos dos. Claro. ¿Vamos a la declaración lista del presidente? Ya, escuchemos al presidente y seguimos comentando. El pueblo de Chile nos ha dado una segunda oportunidad y tenemos el deber de estar a la altura aprendiendo de las experiencias recientes. Quiero invitar a los parlamentarios de todo el espectro político y a todos los chilenos y chilenas a poner a Chile como único norte en la discusión que se dará en estos días para definir los detalles de este valioso acuerdo. Estoy seguro que en el Congreso primará el sentido de responsabilidad, de dedicación y generosidad para honrar la democracia, para poder darnos finalmente una nueva constitución legítima ante la ciudadanía y la institucionalidad vigente, para que de esta manera podamos defender, mejorando a nuestras instituciones. Bien interesante todo, porque aquí uno puede empezar a hilar fino. Por ejemplo, el gobierno quedó afuera de esto, en la negociación. El gobierno se la jugó, ya sabemos, por una opción en el plebiscito y tuvo que dar un paso al costado, no lo dejaron. Después empezó mucha gente a decir que había que preguntarle a la gente de nuevo si quería, porque algunos dijeron, oye, el proceso terminó tal como estaba escrito en el acuerdo del 25 de noviembre. Sí. Terminó con el plebiscito. Si se rechazaba, continuaba vigente la actual constitución. El asunto es que muchos dijeron, no, pero si es que en el plebiscito de entrada ya le preguntamos a la gente y ganó por un 80% la gente que quería una nueva constitución. ¿Cómo le vamos a dar vuelta a la espalda? Claro, y lo que dice lo contrario es que dice, pero que en qué minuto le preguntamos a la gente es otro contexto distinto al que estamos viviendo Hay que hoy día. preguntarle de nuevo. Sí. Pero eso ya quedó descartado y esto se transformó en un acuerdo político. Básicamente. Bueno, pero igual que el anterior, el del 15 de noviembre, también fue un acuerdo político. Sí, pero hubo plebiscito de entrada. Y después hubo un plebiscito de entrada, efectivamente. Ahora, lo interesante aquí, porque evidentemente después de esto empezamos a preguntarnos, bueno, ¿quiénes son los vencedores de esta situación? ¿Quiénes son los perdedores? Y parece que parte del acuerdo de la mesa, que no conocimos todas las conversaciones, evidentemente, es que justamente no hayan ni derrotados ni vencedores. Es que todos más o menos cedimos, pero se dieron cosas distintas cada uno. Lo que tú dices, Repe, con respecto a que el gobierno no fue parte de la negociación, es cierto, pero hasta ahí nomás, porque evidentemente presiona, tiene sus representantes con sus líderes de los partidos. Pero no estaba en la mesa. Pero ellos se dieron una cuestión bien importante. Primero que nada, que existan finalmente expertos que sean parte protagónica de las próximas decisiones. Y ahí va a haber ellos siempre quisieron esta cuestión de que fueran solo personas electas. Claro. Pero ganaron el hecho de que finalmente igual, al menos en los representantes del pueblo, comillas, sí, todos van a ser electos en una elección. Te voy a decir que el gallito va a estar... ¿Quién es el experto? ¿Un experto sin ideología? ¿Existe Francesco Gazzella? ¡No! Los expertos... ¿Quién los va a elegir? O sea, a ver, los expertos tienen que ser, según este texto, personas con intachable trayectoria profesional. Y o académica. No tienen que ser... distintas áreas? No tienen que ser juristas solamente. Pero puede haber no tienen que ser abogados constitucionalistas solamente. No todos abogados constitucionalistas. No todos. Por ejemplo, el más conocido nombre que yo he escuchado por ahí es el de Ignacio Briones por parte de Bópoli, por ejemplo. Ya. Exministro de Hacienda, ex candidato presidencial, lo tienen ¿quién como un lo va a experto. elegir? Por eso te digo, los expertos sí tienen ideología. Claro que la tienen. Pero obvio. Sí, mira, va a tener un color van político. A ser, y eso en va todo a ser caso, un gallito me muy voy a cruzar. complejo. Para mi gusto, los grandes ganadores de esta No hay pasada, expertos neutrales. los senadores. Tienen harto poder de decisión ahora. Y al final se queda el Senado. Ya está acordado eso. Sí, Pero mira, bicameral.
12 expertos elegidos por el Senado, 12 expertos elegidos por la Cámara de Diputados. Ya. Ese es el acuerdo, ¿cierto? Sí. Ya, de esos 12 expertos, uno supone, o sea, bueno, también se dijo que tienen que ser proporcional a la representación que hay en ambas cámaras. ¿Entiendes? Por ejemplo, de los 12 expertos, por decirte, porque me acuerdo exactamente cuál es la proporción, ahora este es un congreso súper atomizado, entonces Claro. generalmente se va... ¿Alcanzan los 12 para representar No, todo? pues sí, hay como 20 partidos en la Claro. Cámara. Entonces, el asunto es que se supone que tiene que ser proporcional a las fuerzas políticas. Es parte de una negociación porque al final se tiene que aprobar, si no me equivoco, por 4/7 Sí. los nombres. Sí. Entonces uno podría decir, bueno, yo me imagino entonces que la izquierda va a insistir, por ejemplo, con Fernando Atria. No puede. Ah, ¿Por qué no puede? Buena, ese es otro punto. Sí, po. Y esta es una buena pregunta para los que están en la casa. ¿Pueden los ex convencionales, o sea, los que participaron de la anterior convención, ser parte de este consejo de expertos donde había muchos expertos constitucionales de ambos lados, digamos? ¿dijeron que no se podía? No ¿O se dijeron puede. que no pueden ser consejeros de los 50? No pueden ser parte de los expertos. Ojo con eso. Perfecto. Ahora, esto te lo van a discutir porque hay una norma. Pero espérate, pueden ser consejeros. Es que hay una norma de la anterior convención Sí, sí. de que ellos no pueden ser parte De ningún cargo. de ninguna elección durante un año. Sí. Claro. Entonces eso lo inhabilita primero al Consejo Constitucional. Una de las razones por la que Beatriz Sánchez también se fue a la Embajada de México porque no podía tampoco postularse en nada. Ya, o sea, Un buen tiempo. por ejemplo, Jaime Es una Baza, de las que es un posibilidades. referente en el Frente Amplio para este tipo de asuntos, ¿no va a poder participar? No. Pero oye, sí, igual van a poder participar, si el tema van a estar ahí, van a tener reuniones, van a estar asesorando, van a estar diciendo sí, no, ABC. Él va a ser clave en las discusiones Pero que no va a tengan los tener ni voz representantes ni del Frente voto, Amplio. pero sí seguramente va a influir desde atrás. Claro, no va a a estar los ahí. representantes del Frente Amplio. Si ese es el tema. Ahora, te insisto con una cosa, el tema de los expertos es una cuestión que más o menos en cómo se van a nominar después está más o menos acordado. Ellos, eso se resolvió en reuniones anteriores. El problema que tenían eran cómo iba a ser el quórum, quién iba a Claro. votar, y ahí los dos lados de la mesa estaban muy rígidos. Tenías una parte Diego Chalper y otros más muy fuertes por el lado de la derecha, y Diego Ibáñez, que es el presidente del partido, el partido político del presidente de Convergencia Nacional, muy duro por el otro lado. Y eso no permitía que hubiese acuerdo. Finalmente acordaron esto de los 3/5 para votar, pero no es para ponernos técnicos esto. ¿Sí? Al final del día el quórum lo acordaron. Si el problema que tenían con respecto al quórum en cómo se vota es porque no sabemos el día de mañana cómo van a quedar las fuerzas en ese nuevo consejo. El gobierno o las fuerzas de centro izquierda están pesimistas porque les fue mal con el rechazo, o sea, perdieron, Claro. derrota aplastante. Entonces creen que en una nueva elección les puede ir medio mal. Entonces Es que las posiciones- tenían que buscar un quórum, comillas, Claro. que les permitiera el día de mañana no ser aplastados Pero en una fíjate que futura convención en o la- consejo. En los sectores más maximalistas, más extremos, quizás ellos ven con preocupación, porque, o sea, eso, es que lo que pasa es que lo de ayer, cuando dieron a conocer esos 12 puntos, si tú me preguntas a mí, el gran ganador es desde el espectro, podríamos decir, del rechazo, si tú quieres, Es pero el ganador pero del el rechazo. espectro es de los amarillos hasta republicanos. Claro. Es que lo si el amarillo que rechazo tú- ganó, se quedó con las bases constitucionales. Claro. Eso es indiscutible. Si la izquierda quería avanzar en un nuevo proceso constituyente, tenía que asumir la derrota del plebiscito anterior. ¿Y cómo la asume? Con esos bordes que decías Sediento, tú antes, ¿no? claro. Y los bordes, si uno los lee, para no entrar en detalles técnicos, si uno los lee, se parecen bastante también a lo que en algunas cosas tenía el anterior texto. Lo que pasa es que deja fuera lo que se rechazó de manera, pero archicontundente. Por ejemplo, la plurinacionalidad se deja completamente afuera aquí. Porque Claro. se asume que va a reconocer a los pueblos indígenas de este país o de este territorio, pero en una sola nación. ¿Te fijas? Única e indivisible. Claro. Y ese era un punto, este es simplemente un ejemplo. Busquen los 12 puntos. Oye, Francesco. Ese es un ejemplo para decirte que lo que realmente se rechazó ese día queda completamente afuera. Pero hay un montón de otras cosas, porque por ejemplo, la Cámara de la Región, el Congreso unicameral o bicameral y medio, el sistema político ya quedó asegurado. Yo creo que van a haber detalles, pero al menos lo que sí se rechazó
se rechazó. Claro. Eso está fuera de esas bases. Ya, partamos además de la base en cuanto a la participación ciudadana. Porque hay algo que a muchas personas les sigue haciendo ruido. No hay plebiscito de entrada. A la ciudadanía no se le preguntó de nuevo, no se consultó si quiere efectivamente hoy, con la realidad, en el contexto en el que estamos, si quiere una nueva constitución, si es prioridad para la ciudadanía. ¿De qué forma va a participar la ciudadanía? Me imagino que es eligiendo a los 50 consejeros, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero ya quedamos fuera. Esto es un acuerdo 100% político. 100% Siguen político. un mandato que se hizo en el plebiscito de entrada anterior. Sí, pero las encuestas igual decían que las personas no estaban dispuestas a votar de nuevo si queríamos, no queríamos. Las personas... Pero una cosa es que las personas quieran y otra que sea necesario para validar esto, porque eso finalmente valida este proceso, el proceso Sí, nuevo. no, es válida tu postura de que efectivamente si esto es un acuerdo, primero se valide popularmente, pero otros te van a decir, el Congreso está para eso. Y te voy a decir otra cosa, los 12 puntos que se establecieron tampoco se le preguntó a la ciudadanía. Suponen que se rechazó, en el fondo, la constitución que se presentó por esos puntos. Estoy de acuerdo, pero Un supuesto. ellos te van a decir que el Congreso, que ahora tiene que aprobar una reforma constitucional para que esto sea viable, es el representante electo. del pueblo soberano Porque está y va a decir que esto Sí. vale. El Congreso Sí. es Porque elegido el popularmente, elector- entonces desde ahí se valida para tomar este tipo de Sí. decisiones. Ahora, es bien interesante ver los rostros nuevos que van a aparecer, porque aquí, para estos 50 consejeros constitucionales, si no va a estar Tere Marinovich por allá, Álvarez también por allá, Bernardo Fontaine por acá, qué sé yo, los representantes del entremedio, más que los que hablamos. Chaín al medio, Arboe, Chaín, y para Arboe, allá, Atria, que soy Jaime Baza. Entonces, ¿qué rostros nuevos podrían aparecer? Eso buena va a, pregunta. Tengo otra duda. va a ser un desafío encontrar rostros nuevos. yo creo. Tengo otra duda. Mira, Caras en nuevas. el Gran Acuerdo por la Paz, el de 15... Ay, 25 de noviembre, no. 15 de noviembre 15 del de año noviembre. 2019. Sí. ¿Cuántas No fechas? estuvo presente el Partido Comunista. Sin embargo, en la elección de los convencionales salió muy favorecido el Partido Comunista. ¿Ya? Eso por una parte. En esta ocasión no está presente el Partido de la Gente ni los republicanos, ni otros partidos. ¿Podrían salir favorecidos en la elección de consejeros? Mira, de hecho, buena la pregunta, porque Sí, de porque hecho Porque uno de los aquí mayores la problemas... participación del acuerdo que se firmó ayer no está escrito en piedra. No, y no están, pero los van a invitar. Por Los eso. van a invitar a participar. Si de hecho, dentro de los... Mira, para que expliquemos por el lado de la centro derecha, si ustedes quieren, o la derecha. ¿Cuál era el problema que tenían? Y este era un problema que sacó roncha. ¿Ah? Sí. Era que había muchos expertos electorales de la UDI, ¿ah? Del partido más a la derecha de Chile Vamos, Sí. que decía, hay que tener cuidado con esto de darle demasiado espacio a lo electoral en lo que viene. Porque quizás el día de mañana republicano, que es el partido que está más a la derecha del espectro político chileno actualmente con representación parlamentaria, se puede quedar con todos los cupos. Entonces había no pocos que decían, oye, le decían al Pero si es presidente lo de la que UDI, pasó Javier en el proceso Macaya. anterior. Claro, le decían, lo voy a decir así en buen chileno, oye viejo, está buena tu intención de que esto sea súper democrático y que cumplamos el acuerdo que dijimos cuando rechazamos de una mejor constitución, todo lo que tú quieras. Pero si lo tiramos si vamos a competir ahora, republicano está fuerte, ¿ah? Ten cuidado. Y por otro lado, hay otros que están diciendo, ojo que republicanos no se metió en esto, no porque no quiera o porque creyó que era capaz de frenarlo, sino más bien porque este es un mensaje para su electorado también. Claro. Mira, yo no estuve en el acuerdo, porque no quiero una nueva constitución. Pero ya que estas son las reglas Es un del poco juego, como- es un poco como lo que hace- como lo voy que a hicieron- intentar hacer lo mejor Es que Es como posible. lo que Ahora hicieron sí. los comunistas del otro lado, digamos, también Es la le hablaron misma a su historia del otro electorado. lado. Le hablaron a su electorado. Oye, es que hay mira, reacciones en Twitter. efectivamente. Hay reacciones en Twitter. Revisemos, Por favor, Pamela Giles, diputada. Miren el tono de este Twitter de la diputada Pamela Giles. Bueno. El pueblo soberano les va a volver a rechazar su mierda antidemocrática. Oh. Ahora todos se dan vuelta los roles. Ahora ellas empiezan una campaña de rechazo antes de que inicie el proceso. Sí. El pueblo soberano les va a volver a rechazar su mierda antidemocrática. Faltó hashtag sexto retiro. ¿Ah? Oye, a ver, el Partido Humanista, ¿Ya? que también tuvo sus divisiones hace un rato, recuerden ustedes que varios ya se fueron de allí, otros se quedaron.
Y de hecho, si no me equivoco, está Pamela Giles y otros 2 parlamentarios que fueron arrastrados porque ella tuvo una tremenda elección cuando fue reelecta como diputada. Sí. No entró en la discusión, pero desde hace mucho rato. ¿Por qué? Hace mucho rato que no hay una verdadera alianza con las fuerzas de izquierda o centroizquierda, si ustedes quieren, o de centroizquierda y de izquierda. Pero desde mucho antes, desde la elección de Gabriel Boric, si tú quieres. Hay diferencias ideológicas y programáticas efectivas. Recuerden ustedes que Pamela Giles, y lo dijo al aire por las pantallas del 13, dijo que era un corpóreo del neoliberalismo el nombrado ministro de Hacienda Marcel de Gabriel Boric. Entonces toda agenda por la cual avanza este gobierno, como este acuerdo, que finalmente si bien no está un representante en la mesa, son los representantes de Ana Lía Uriarte y del presidente también. Entonces desde el origen, el Partido Humanista de Pamela Giles tiene un problema con lo que haga el gobierno, porque lo considera neoliberal. Será de izquierda, se llamarán Frente Amplio, lo que sea. Para ella y su grupo, ellos no están avanzando en lo que deberían transformar Chile. O sea, pero tiene una diferencia ideológica, pero como tú decías también bien programática. O sea, no es casualidad todo esto que hemos visto entre Carol Cariola, por ejemplo, y Pamela Giles. Ahora, te tengo una pregunta. Esta foto que estamos viendo aquí, ahí usted ve al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que viene bajando la escalera, y al lado de él, el presidente de la Cámara, ahí está la imagen, don Vlado Mirosevic. ¿Cómo hubiese sido esta fotografía si hubiese estado Carol Cariola ahí? ¿Cuál fue el rol distintivo que le pudo haber dado Vlado? ¿Por qué digo Carol Cariola? No porque sea comunista, sino porque ella fue la cara del apruebo. ¿Te fijas? O sea, ella tiene una connotación en el tema constitucional muy potente. Entonces, él también, pero yo te diría que Carol Cariola fue la más conocida, la protagonista. Sí, ¿cachai? Sin duda que sí. Es buena la pregunta, Repe, desde el punto de vista de que el Partido Comunista podría haber hecho una jugada parecida de quedarse afuera y después participar como la vez anterior, pero esta vez la estrategia de ellos, al menos por ahora, es estar completamente dentro. Es parte del acuerdo. Veremos cómo se manifiesta eso después. Pero mira, tenemos la siguiente pregunta. A ver. Los nuevos constituyentes o quienes constituyen senadores, dice aquí, diputados. Es que no sabemos todavía cómo les van a llamar. Claro, que integrarán esta comisión. ¿Les pagarán un sueldo adicional? Buena pregunta. Ya. ¿Hay que desembolsar de nuevo? Yo me imagino que el sueldo de las personas que participen desde el punto de vista electoral, o sea, del Consejo Constitucional, debe ser más o menos la misma que ya tuvieron, que era cerca de 2 millones de pesos y un poco más los constituyentes anteriores, ¿no? Cerca de 2,5 millones. Después tenemos 2 instancias más que yo creo que también, si les dan la función de trabajo único y exclusivo, difícilmente no va a ser pagado. Estoy hablando la comisión de expertos y estoy hablando también de otra comisión, o que hay una tercera comisión, que son 14 juristas que van a hacer el rol que tenía anteriormente la Corte Suprema, que nunca la usaron, digamos, pero era básicamente proteger, si tienen dudas específicas, técnicas, ir a un órgano súper técnico, que esto sí que tiene que ser juristas bien expertos. Y yo me imagino, claro, si finalmente se define en los detalles, ¿no?, que esta es una función exclusiva, la función exclusiva se paga. Se va a pagar, va a tener un costo. No tengo idea. No, es probable que ande por ahí, pero el asunto es que la pregunta que nos hacía la televidente tiene que ver con, también puso senadores y diputados. Ellos no, ellos tienen su sueldo como senadores y diputados y no se les va a pasar. Pero ellos van a trabajar exclusivamente para esta... No. ¿Van a seguir legislando? Van a seguir legislando. Sí. Obvio. Los senadores van a elegir a los expertos y ellos seguramente, los senadores y diputados, y ellos seguramente van a estar mirando desde arriba cómo sigue el proceso. Van a participar igual, pero desde afuera. Desde afuera. Sí. Ya, mira. Dice, este acuerdo viene con más elecciones y plebiscitos. ¿Nos vamos a pasar el año entero votando? ¿Cuánto se gasta el Estado en esto? Yo también estoy chato, señora. Una elección es mucha plata. Es mucha plata. Pero, ojo... Quizá esa fue también una de las razones en que no hubo plebiscito de entrada, de nuevo. Puede ser, pero ojo que las democracias, cuando quieren hacer bien la pega, cuestan plata. Sí. Eso yo sé que es impopular, pero está bueno que lo digamos, porque si queremos un país donde las democracias sean estables, no como les pasa a nuestros vecinos, ojo con eso, esto cuesta plata. Siempre ha sido así. Ahora, pero también es cierto que la inquietud aquí de nuestro televidente tiene que ver más bien con
esto de tener que salir a votar a cada rato, más que la plata, porque no le sale directamente, o sea, sale de su bolsillo, pero no te duele en el mes a mes, ¿cachai? O sea, Ahora son dos elecciones. son dos elecciones. Podrían haber sido tres, pero finalmente son dos. Pero las elecciones siempre vienen aparejadas de campaña, propaganda. Claro que sí. Y eso también es plata pública. Mira. Eso también es plata pública. Una elección aproximadamente vale 20.000 millones de pesos. Sí, puede llegar a 30.000. Ahora, yo no sé cuánto ha cambiado eso porque ahora el voto es obligatorio. Obligatorio. Es obligatorio, por lo tanto eso hace que efectivamente quizás por lo mismo sean más caras, pero no tanto más caras. Ahora, para cerrar ese punto, son dos elecciones las que vienen para elegir a los del Consejo y el día de mañana para ver si rechazamos o aprobamos el nuevo noviembre. texto que nos propongan. El Chiquillos, último domingo miren de a noviembre o quién el sumamos primero de a esta conversación. Profesor, Profesor, abogado, bienvenido. conocedor del tema. ¿Cómo está, profe? Gracias por venir, profe. Siempre vengo. usted como abogado. Yo vivo acá. Sí, usted es parte del equipo. Tengo un catre ahí. Es verdad, tiene una silla. Lo tengo, por favor. Profe, usted como abogado. ¿Qué le pareció todo esto? No soy abogado. No, ¿Ah, no? no. Terminé la carrera, pero no estoy titulado abogado. Ah, como el presidente. Ah, pero va para allá, va para allá. Más o menos. Como Como el presidente. presidente. Pero, a ver, ¿qué opino de esto? A ver, en primer lugar, después de 99 días, creo que está bien, ¿no es cierto?, que por fin las distintas fuerzas políticas se hayan puesto de acuerdo. Uno, Ya. eso es lo primero. Porque chita que costó. Pero iba a costar. Yo no sé por qué la gente pensaba que esto iba a salir tan No, en 2 días. rápido. Ah, la gente pensaba que en una semana mes, iba a- así. Pero si vamos a bailar cueca con el acuerdo. No, ni por si acaso. ¿Por qué? Porque en el fondo el batatazo que dio el rechazo, ¿no es cierto? Cambió el equilibrio político, lo ha dicho mi querido aquí varias veces, porque en el fondo el sartén por el mango lo tenía la oposición y punto. La oposición tenía el sartén por el mango. En el Congreso, porque tiene los votos, ¿no es cierto? Porque el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. En segundo lugar, además también con un respaldo, un 62%, que en el fondo lo que le dijo al país fue, este texto no. Ahora, está la discusión si esto iba a ser, ¿cómo decirlo? Habría el espacio para un nuevo proceso constituyente o teníamos que volver a foja cero y nuevamente preguntarnos si íbamos o no a un proceso, digámoslo, constituyente nuevo a través de un plebiscito de entrada. Esa cuestión era bien difícil que ocurriera y por lo tanto esto iba a ser un muñequeo. Y miren, lo mejor de todo, puede que Vlado Mirosevic y el presidente Elizalde, no sé, hayan salido sonriendo hoy día, pero les puedo asegurar que nadie estaba feliz después de la firma de este acuerdo. Y eso es lo bueno, porque eso significa que nadie ganó. Claro, y y se todos llegó tuvieron que a un ceder. punto medio. ¿no? Ahora, pero con respecto a lo que efectivamente, por qué se demoraron o si iba a ser poco o largo tiempo, a mí lo que sí me dio lata, incluso como periodista que reporté al tema, es que nos prometían que ahora sí, de hoy día no sale, de esta semana no. Claro. Entonces nos tuvieron en eso, Pero oye, Francesco, como nunca antes. pero ahora Francesco, sí, ahora sí. Imagínate, Bueno, ahora sí. Tú estabas frustrado por eso. Déjame darte una. Ustedes van a estar hablando durante el próximo año de esto. El año calendario, los periodistas van a estar tratando este tema. ¿Por qué? Porque ahora Sí, volvemos. No había a lo mismo. pensado en Sí, eso. un año más reporteando. Un año más. Ahora con consejo Claro, porque la constitucional, etcétera. elección podría ser en noviembre, la última. En 26 No, de sí, noviembre. todo el había año, dicho, todo el creo año, que- todo el o sea, año en función de Recién eso. en noviembre estaríamos diciendo si aprobamos O rechazamos. Si rechazamos. Bueno, Claro, pero es que- se pero aprobamos, esto sí. se tiene que acabar en algún momento. Yo creo que el presidente Boric era obvio que lo iba a hacer. Hizo una interpretación mañosa, creo yo, del espíritu de la reforma constitucional que parte con el proceso constituyente el 2020. Diciendo, bueno, aquí hay un mandato permanente. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa si gana el rechazo el 26 de noviembre de 2023? ¿De nuevo vamos a tener que volver a hacer esto? Esa es la gran pregunta. Esperemos que no. Oye, pero en estos 100 días, daba la sensación en algún minuto, y haciendo eco de algunas declaraciones de otros políticos, que pareciera que el momento constitucional se había acabado. En algún minuto como que perdimos fuerza. Yo no sé si es porque las conversaciones eran muy entre poco y no se llegaba nunca a un acuerdo. Y además como que la gente empezó a andar en otra, o sea, que los portonazos, que la crisis económica, que la inflación, Claro, hay otras que prioridades. los problemas reales del día a día. Eso es Entonces, urgencia. En algún minuto dio la sensación de que esto parecía que no iba a salir nunca y que el momento constitucional se iba a acabar. Y la gente iba a decir, ¿sabes qué? Mejor arréglame esta. Sí.
cosas primero y después vemos lo otro. Es que José Luis tiene razón, el Repe tiene razón. ¿Por qué? Porque, fíjense usted, aquí vamos a hacer un poquito de historia, señor. Por favor, profesor. Cuando empezó el estallido social, la solicitud de una nueva constitución, dependiendo de la encuesta, estaba en el lugar 30, 25, 20, lo más que llegó el 18. Habían 17 cosas más relevantes, más importantes que gastarse 4.650 millones de pesos solamente en sueldos, ni hablar lo que fue la implementación de la convención y las campañas, como decía la PRI, etcétera. Hace una cantidad de dinero astronómica, que lo necesitábamos porque venía el COVID, bueno, un montón de cosas que lamentablemente nosotros ya estábamos metidos en eso, y lo que hizo la política chilena para tratar de encontrar un cauce institucional fue hacer saltar el fusible de la Constitución. Ya, entreguemos la Constitución porque la vamos a convertir en la suma de todos los males que supuestamente tiene el país. Eso, debo decirlo, por lo menos habiendo estudiado la Constitución en la universidad, ¿no es cierto? Y habiendo sido 8 años ayudante de Derecho Constitucional, les puedo decir que no es la suma de todos los males. ¿Es un programa político de una forma u otra la Constitución? Claro que sí. ¿Es relevante? Claro que sí. Pero no puede ser la suma de todos los males. Después vino toda esta cosa media mesiánica de que la convención iba a crear un proyecto de constitución que iba a resolver los problemas, la problemática de la mayor parte de la población, cosa que, bueno, evidentemente la población no lo creyó así y por eso el 4 de septiembre con un 62% gana el rechazo. ¿Ya? Ahora viene una oportunidad que yo creo es dorada. Si nos vamos a poner de acuerdo en qué vamos a poner en la Constitución, con bases constitucionales, se me olvidó, no sé si eran 11 o 12 puntos, que son bastante, creo yo, ponderados, ¿no es cierto?, que mezclan hasta cierto punto tradición, llamémoslo, con progresismo, claro, ¿no es cierto? Hay una protección. Poderes separados, claro, se podría llegar a un buen acuerdo y ojalá que así sea. Ahora, a mí me da la impresión, no sé, decía Francesco, a ustedes, que cuando miro el diseño de cómo se va a desarrollar esto, es como un mini congreso. Porque en el fondo ustedes tienen una comisión que presenta un proyecto, tienen un órgano deliberativo, pero también tienen un órgano que está por sobre el consejo, que es la comisión, ¿no es cierto? Sí. El panel de expertos, no sé cómo se llama. Comisión de expertos. Comisión de Miren, expertos. más allá de cómo vaya a funcionar y que probablemente nos vamos a ir enterando en el camino, hay algo fundamental y de lo cual nosotros tenemos que aprender la lección. Es que el comportamiento de los consejeros, como se llame, esté a la altura. Porque con tanta polémica desde un principio, o sea, hasta acá, de principio a fin, no estuvieron a la altura. Y uno espera que sean personas serias, que realmente hagan el trabajo. Y, por favor, dejemos las discusiones con un nivel de argumento, un nivel de discusión. Bueno, ya no van a haber listas de independientes. Los independientes van a tener que ser parte pero de la lista de los... a veces los políticos están al mismo nivel de los Claro, que si tú miras el Congreso... Sí. El tema es que esto no da por no Rojas Vade. No, por ejemplo. Pero además yo creo agregar algo a lo que dice la PRI, que es súper importante, lo que dijo la PRI, y agregarle a ponerle una adenda. No solamente importa el comportamiento, que es fundamental. Es fundamental, eso marcó la convención. Porque además es ¿cómo se llama? Una expresión exterior, ¿no es cierto?, para la gente que no está metida adentro. Entonces creen que esto es un circo permanente. Claro, porque cada uno supera, hace bien la exactamente, pega. Sino que además también los consejeros, hay que decirles consejeros ahora, que vayan a ser electos, efectivamente tengan 3 cosas en mente. 1, el bienestar del país y de todo el país. Sin darse gustitos políticos. Sin darse gustitos políticos. En segundo lugar, atender a las necesidades que tiene la población, pero también en forma responsable. ¿Ya? Porque yo puedo poner en un papel muchas cosas y de ahí hacerlas cumplir. Y ese fue uno de los problemas del borrador. Genera expectativas. Y en tercer lugar, yo sé que decir este tipo de cosas es poco popular. No voy a decir nada malo. Dígalo. No, dígalo. Pero, a ver, esto no es por ser nacionalista, ni mucho menos, pero amor a Chile. Amor a Chile con sus cosas buenas y con sus cosas malas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, a pesar de que suene cliché, en este país estamos todos. Todos vivimos en él, todos tenemos problemas, a todos nos acogota la UF con la inflación, etcétera, y el costo de la vida, pero al mismo tiempo también hay gente que necesita ayuda. Hay personas que necesitan, que están en situación de calle. Hay personas que necesitan que este país progrese.